canción habla acerca de mi experiencia con Cristo y dice así. Acuérdate el texto, la lectura base para que la tengas ahí en tus notas. Vamos a Hechos capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Bienvenida Blanquita, Samuel Restrepo, un abrazo. Marina López Valencia, qué bueno que estás conectada. ¿Quién más está conectado? Gloria Antunes, buenas noches Gloria. Ariel, ¿cómo estás Ariel? Un abrazo. Margarita, ¿cómo estás Margarita? Sebastián, un abrazo Margarita, cuánto te queremos y te extrañamos, ¿verdad? Todos los de acá de Casa de Justicia, ¿verdad que extrañamos un montón a Margarita? Te amamos mucho, te extrañamos, te recordamos siempre con mucho cariño y queremos verte pronto, ¿vale? Vamos a leer Hechos capítulo 6 del versículo 1 al versículo 7 y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Extraordinario. Bueno, como recuerdan, habíamos visto algunos aspectos de esta iglesia, unas buenas decisiones que esta iglesia tomó para manejar el éxito. Buenas decisiones. Habíamos visto que esta iglesia había entendido que lo que era importante en cuestión de número era el número de discípulos. Y habíamos visto, disfrutamos, ¿verdad?, un buen tiempo donde dejamos ahí unas palabras que yo creo son importantes de lo que hace un verdadero discipulador. Un discipulador es alguien que conoce la vida de Cristo. Un discipulador es alguien que conoce la transformación porque la vive en carne propia, la vive en su vida, él mismo está experimentando esa transformación. Y por eso cuando una persona está experimentando una transformación genuina por el Espíritu, es muy útil, porque sabrá identificar cuándo el Señor está transformando una persona. También sabrá identificar cuando una persona está fingiendo, ¿verdad? Eso casi no sucede, solo pasa aquí en Iztapalapa, no pasa en ningún otro lado. Cuando una persona finge que ha sido transformada, pero alguien que ha experimentado el poder transformador de la vida de Cristo, se da cuenta cuando lo que está sucediendo es genuino. Y no es para juzgarlo, no es que cuando veas que no es que veamos que no es genuino, lo desenmascaremos y lo exhibamos y seamos como crueles. No es por eso. Es porque muchas veces el corazón del hombre es engañoso. Y muchas veces aquellos que hemos sido llamados para ser facilitadores, edificadores de la vida de Cristo en las personas, el Señor nos da las palabras exactas para ayudar a la persona a que se dé cuenta que lo que realmente está sucediendo es un engaño de su alma. Pero que si la persona puede identificar eso
y pone sus ojos solo en lo verdadero, su vida inevitablemente será transformada. Y eso es maravilloso. Esta iglesia, yo le llamé, hice un estudio alguna vez hace tiempo del libro de los Hechos, y a una parte de lo que estábamos estudiando les decía a los discípulos, esta iglesia era una iglesia sin Biblia. O sea, no tenían la Biblia que tú y yo tenemos hoy, pero sin embargo, en algunos aspectos eran muy efectivos, no en todos. Tampoco pensemos que este es el producto terminado, la iglesia que vemos en Hechos. No, literalmente, la iglesia que vemos en Hechos es una iglesia que inicia. Así que pon ahí en tus notas. No estamos viendo el producto terminado. Esta iglesia todavía tiene muchas cosas que necesitan ser formadas. Nada más que la tragedia sucede, y lo voy a decir así, sin afán de criticar nada. Yo mismo soy pastor y tengo el privilegio de servir en una iglesia. Y el problema es que cuando vemos la iglesia de hoy, a veces nos preocupamos mucho por ver las tremendas deficiencias que tenemos, la ignorancia que hay dentro de la iglesia. Cuando vemos la inoperancia de la iglesia del día de hoy, pues obviamente eso nos preocupa muchísimo. Y bueno, podemos aprovechar la experiencia de esta iglesia que el Señor nos la deja ver en la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada el último punto era, y escribe allí en tus notas, el crecimiento siempre trae dificultades. Ojalá esto nunca se nos olvide. Repito, familia, el crecimiento siempre trae dificultades. Todos anhelamos crecer en todos los sentidos, pero trae el crecimiento dificultades. Pero voy a decir esto, son dificultades necesarias. No es el diablo, no es las tinieblas necesariamente, aunque las tinieblas siempre se van a querer oponer al crecimiento. Pero no necesariamente es eso, son problemas que de hecho son necesarios porque nos dejan ver cosas que hay muchas veces en nuestro corazón. Escribe, el crecimiento es incomodidad también, no lo olvides. La incomodidad es buena porque nos va formando hasta la estatura. Es buena la incomodidad. Por favor, ¿se acuerdan? Creo que la semana pasada les decía que tuviéramos cuidado con esas definiciones que tenemos nosotros, donde cuando queremos hacer algo en el Señor, decimos, o cuando el Señor nos está invitando a tener un avance, nosotros a veces yo veo que las personas frenan y dicen, no, al tiempo de Dios, no, ahorita no es el momento, porque tengo esto que hacer, tengo aquello, ahorita no es el momento porque todo está todavía, estoy muy cargado de cosas. Y la gente muchas veces ve su condición humana y dice, no es el momento, voy a esperar a que Dios vaya arreglando cada cosa. Entonces yo les decía, creo que fue el domingo, ahorita lo estoy recordando, yo les decía, si tú estás esperando que las cosas se alineen, que los planetas se pongan en línea para que tú puedas desarrollarte, crecer, servir, entrenarte, si esperas que todo se te acomode, te vas a quedar esperando, porque Dios no acomoda las circunstancias eternas, Dios no acomoda las circunstancias terrenales, Él acomoda tu corazón, Él pone verdades contundentes en tu corazón que producen fe para que tú te levantes aún ante la turbulencia terrenal en la que estés, y para que por el poder de la fe, de la verdad que te ha sido revelada, tú te levantes y a través de tu acción venga el orden que necesita tu vida. No sé si me estoy explicando. Eso es muy diferente a esperar a que Dios haga todas las cosas. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿Cuántas veces las personas repiten en el tiempo de Dios? Yo estoy esperando el tiempo de Dios. O más cuando dicen que Dios me confirme. Que Dios me confirme. Yo estoy esperando la confirmación del Señor.
Yo estoy esperando al tiempo del Señor. Y eso, gracias Ángeles Gutiérrez, eso nunca sucederá. Porque el tiempo del Señor es hoy. El tiempo de Dios es hoy. Y a mí me queda claro una cosa. Como un buen papá, ¿cuántos tienen padre? ¿Cuántos tuvieron papá? ¿O cuántos pues lo recuerdan bien? Yo ahorita trato de recordar a mi papá y ni lo recuerdo. Pero un papá, cuando te da una palabra, un padre cuando te dice esto es así, no es para que tú lo dejes, lo pospongas y digas, ok, en algún momento lo haré o en algún momento accionaré en eso. Si nos está dando nuestro Padre Dios una indicación, es porque Él sabe que esa indicación hoy tiene que empezar a ser gestionada en tu vida. Hoy es el día, exactamente. Este es el tiempo. Entonces, es buena la incomodidad. Por supuesto que Dios nos dé una palabra, prácticamente casi siempre va a requerir de una acción, va a requerir de un cambio. Y como dice Asa, ¿qué tal? Asa Salas, es con todo menos con miedo. Es con todo menos con miedo, porque ahí dices con todo menos sin miedo. No, es con todo menos con miedo. O sea, con todo menos con miedo. Seguimos caminando, no importando la circunstancia que esté, y nos levantamos y nos enfrentamos ante cualquier circunstancia, y ahí es donde podemos ver la victoria, el poder y la gloria de Dios. Fíjense, ahorita estaba pensando que esta iglesia hasta este punto habían experimentado cosas muy buenas, algunos de los apóstoles de ellos. Ellos habían experimentado ya una persecución, estaban experimentando una persecución feroz. Habían sido algunos golpeados, habían sido azotados, y ni por los azotes ellos se habían detenido. Ellos no se habían parado ni por el encarcelamiento de algunos de ellos. Algunos estaban en peligro de muerte. Después de esto, algunos fueron martirizados, algunos murieron, pero nada los había detenido. Pero aquí había un peligro, Había una circunstancia que probablemente pudiera ocasionar que ellos se detuvieran, que ellos se confundieran y que incluso se pudieran distraer de lo que es principal. Y por eso a mí me parece que es importantísimo hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos detenernos. Amén. No somos de los que regresamos. No somos de los que volvemos atrás. Ha sido poderosa la palabra que tú has escuchado. Ha sido gloriosa. Tu espíritu ha dado testimonio de que es verdad lo que Dios te ha hablado. No sé si me estoy explicando. O sea, Dios te ha dado palabras contundentes. Dios te ha dado palabras fuertes. Dios te ha hablado a toda hora. Te ha hablado temprano cuando te despiertas y te ha dado una palabra poderosa. Te ha dado una palabra cuando estás dormido y te despierta a Él y te da una palabra poderosa. Y te levantas y la escribes y la pones ahí en un papel. Yo una vez estaba dormido y recuerdo que me levantó el Señor y me dijo, escribe esto, y escribí unas cosas. Y después, cuando ya el siguiente día las leí, dije, ¿qué cosa? O sea, y estaba yo un poco sorprendido. Y después vi qué importante era siempre darnos cuenta y atender a la voz de Dios que nos habla en todo momento. Entonces, tú no has recibido palabras cualquiera. A ti te ha hablado el Padre, y cuando el Padre habla es que el Padre trabaja. Y muy probablemente las palabras que Dios te ha dado te van a incomodar. Bienvenida a esa incomodidad. Escribe, la incomodidad es buena porque trae desafíos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ocasiona que nos reacomodemos. Porque ocasiona que ahora el Señor, siempre en el crecimiento, pon allí, en el crecimiento, el Señor posiciona, coloca y establece en el crecimiento de su cuerpo, establece a sus hijos, los coloca, los posiciona, no en posiciones de privilegio, sino en posiciones de función para ser efectivos como cuerpo. Siempre el crecimiento trae un reacomodo, también escríbelo.
nos reacomoda a todos. ¿Cuántos de ustedes aquí, voy a hacer una pregunta, les gustó estar tras el anonimato? ¿Cuántos de aquí les gustaba? Les decía yo, creo el otro día en la iglesia, ¿cuántos de aquí, cuando iban a su congregación o van a su congregación, les gustaba sentarse atrás del más gordito y del más grandote? Perdón, yo sé que aquí todos están delgados y la verdad es que aquí todos están pero bien esbeltos, pero ¿cuántos de aquí les encantaba llegaban ya que había empezado, llegaban cuando todo estaba en la algarabía, no querías llegar a la hora de la enseñanza, porque ahí todos están sentados y callados y se ve cuando tú entras y todos voltean a verte? Obviamente intentabas evitar llegar tan tarde como llegar a la hora de la predicación, pero llegabas como a mitad de la alabanza, en donde nadie se daba cuenta y tú ibas ahí en medio y por ahí te colocabas en un lugar en donde tú te sentías cómodo porque no eras visto. Y eso es porque en el fondo, fíjense lo que voy a decir, en el fondo evadimos responsabilidad. Y esa es otra palabra que hoy, por el Espíritu, quiero que reflexionemos. Pon allí en tus notas. No debemos evadir la responsabilidad. La responsabilidad es un medio, es un encargo divino. La responsabilidad es un encargo divino para nosotros. Es la manera en que Dios extiende su reino. El reino de Dios se extiende en personas, escribe, que son responsables, que aceptan el cargo, o más bien, que aceptan el encargo, más que el cargo, personas que aceptan el encargo, porque Dios no da cargos, pero lo que Dios sí nos da es un encargo de su reino. ¡Wow! Eso es maravilloso. Ponlo allí en tus notas. Dios no me da un cargo, Él me da un encargo. Él busca en quién encargar. Y cuando yo compartí esto allá con nuestros hermanos pastores, yo les decía, estoy yo convencido que en este tiempo el Señor está buscando una generación a la que Dios le puede encargar una responsabilidad. No evadamos, por favor, la responsabilidad, porque el Señor no opera en irresponsabilidad. ¿Escucharon? Dios no opera en la irresponsabilidad. Dios opera con gente responsable. Dios opera con personas que tienen, sí, muchos defectos, pero que se están dejando perfeccionar. Con personas que sí, han tenido muchas fallas, pero la vida de Cristo está operando una maravillosa transformación. Y cuando viene un encargo para desafiarnos, tomamos el encargo. Y cuando el Señor nos reacomoda, aunque sudamos y tragamos saliva, no nos rajamos y tomamos la posición y el lugar que Dios nos da. Yo quiero contarles algo, ¿vale? Voy a ser muy sincero. Usted no tiene ni idea. Luego hay personas amigos o personas acá en Casa de Justicia, que luego me dicen, ay pastor, pero usted ya predica y mire, hasta se ve que ni nervios le dan. Yo quiero decirles una cosa, que para mí, cada vez que el Señor me da la oportunidad de compartir una palabra, no tienen idea, yo me pongo muy nervioso. Cuando alguien me invita a una iglesia a compartir, no tienen idea. Para mí es algo, es una presión, y lo es desde que la primera vez que sucedió hasta hoy. Es más, muchas veces tengo tanta presión, soy honesto, ¿vale? No lo tomen a mal, estoy abriendo mi corazón, ya saben que también los miércoles le podemos llamar lo que callamos los pastores, ¿vale? Pero me estoy abriendo. Surgen por ahí los titubeos, las inseguridades, surgen los miedos del alma, esas áreas de mi alma que todavía se rehúsan a la responsabilidad, que todavía partes de mi alma no quieren aceptar que si alguien me invita, o que si alguien me llama, o si el Señor me envía, fíjense lo que voy a decir, no es por mí, es por el poderoso Cristo que habita en mí.
pero el alma se confunde. Y el alma muchas veces dice, no lo tomes, ¿no? ¿Y qué tal? Es mucha presión, ¿qué tal si no dices la palabra correcta? Ellos son entendidos, ¿qué tal si la riegas? ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les ha sucedido? Que dices, mejor digo no, porque ¿qué tal si la riego? Un ejemplo son las redes sociales. Nosotros teníamos años que personas nos decían, oigan, ¿por qué no dan un mensaje que salga a las redes sociales? Probablemente alguien más probablemente le pueda servir. Y yo decía, pues sí, a alguien le puede servir, seguramente a alguien le podrá servir, pero ¿qué creen? Yo no quiero salir a las redes sociales porque es una gran responsabilidad. Puedo decir algo que no es correcto. De repente ya ven que yo soy reconfianzudo y puedo decir cosas de las cuales después me pueda yo arrepentir. Y siempre yo titubeé y yo decía, no, redes sociales no. Tengo mi Facebook, pondré una publicación por allí, pero salir a dar un mensaje, qué tremenda responsabilidad, y siempre la evadí. Pero vino esta pandemia, iba a decir, bendita pandemia, y llega esta pandemia y ahora dice el Señor, ya no es opcional, sino tomas el reto o no funcionas para esto, Jorge. Y yo dije, ok, recuerdo el primer live que hice, el otro día lo estaba viendo y me daba un poco de risa. Yo decía, no cabe duda que Dios en su misericordia hace realmente milagros con nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar el desafío, tenemos que aceptar el reacomodo. Aquí en esta iglesia de Hechos capítulo 6, esta iglesia tuvo un reacomodo. Entonces tú puedes estar muy bien acostumbrado a estar detrás del más gordito y del más grandote y de sentarte ahí. Pero hoy te digo a ti, este es el tiempo de la responsabilidad. El Señor te va a mover de allí y te va a poner en un lugar visible, no por ti, sino porque la luz que portas, o sea, la vida de Cristo que está en ti, esa luz extraordinaria y gloriosa, tiene que ser exhibida. No puede ni debe ser escondida. Por eso el Señor trata con nuestra alma, nos sana, quita todo temor, quita todo complejo, quita toda inseguridad. Por eso, en nuestro interior, la transformación es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque mientras no sean quitadas todas esas heridas, lastimaduras, complejos, la luz de Cristo está en nosotros, pero seguirá estando presa en la camisa de fuerza llamada nuestra alma no formada. Pero cuando nuestra alma empieza a ser transformada, esa gloriosa luz de Cristo empieza a brillar. Y obviamente es inevitable, chicos, es inevitable que el Señor te mueva, te reacomode y te ponga en un lugar para que se exhiba mejor la luz de Cristo. Por eso escribe allí, esto no es un problema, aunque dije que el crecimiento traía dificultades, esto es una gran bendición. Es una gran bendición. Cada gran responsabilidad que el Señor te encarga es una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque el Señor continuamente en este cuerpo, en todo el mundo que está creciendo, está reacomodando a sus hijos para que ellos funcionen de una manera más poderosa y coordinada. Nosotros lo vemos con estos discípulos. Dice la palabra que cuando ellos enfrentaron este problema, ellos corrían ya el riesgo de detenerse. Se dieron cuenta que por la función que ellos tenían o por lo que ellos hacían, fíjense que investigué un poquito de qué se trata esto, de lo que ellos hacían, que aquí la escritura en el versículo 2 dicen que servían las mesas. Y yo creo que todos los que hemos leído este pasaje, cuando decimos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, como que todos nos imaginamos
que ellos eran los que llevaban los platos ahí, como cuando haces unos 15 años ahí en la iglesia y ahí van poniendo los platos. Uno piensa eso. Pero fíjense que no, estuve buscando y busqué varias cosas a qué se refería y me encontré algo muy interesante. Ellos tenían una costumbre que fue, voy a decirlo, la tomaron. Esta es una iglesia, todavía esta es una iglesia judía, aunque hay unos judíos griegos, hay personas que son también judías, pero que no son nacidos ahí en Jerusalén, sino que acuérdense, como en el Pentecostés había gentes de muchas naciones que venían a las fiestas. Entonces muchos vinieron de otras naciones a las fiestas y se encontraron a Jesucristo. Maravilloso. O sea, me refiero a que se encontraron, sí, a una iglesia que nace y se encontraron a esta palabra de vida que portaba la iglesia. Y entonces muchos de ellos se empezaron a convertir. Pero estos judíos tenían unas costumbres muy interesantes y muy bonitas. Ellos se acostumbraban cada viernes, fíjense qué interesante, cada viernes ellos recolectaban algunas finanzas, recursos, alimentos. No solamente juntaban comida, sino juntaban recursos. Y ellos lo juntaban los viernes. Y ellos después, en el fin de semana, ellos le daban a los pobres y ellos le daban a los necesitados. Entonces, esto de repartir, de servir las mesas, no era tanto servir platos en una mesa. Era la función, fíjense, era la costumbre que tenían los judíos, la costumbre que tenían de repartir los recursos que ellos recolectaban. Y el otro día, fíjense, vi un documental de una costumbre judía también, donde ellos en algunas ciudades allá en Israel tienen como parecen, no sé si sea lo mismo en otros países. ¿Han visto los parquímetros? Aquí en la Ciudad de México son unos, bueno, ya hay pocos, ya hay diferentes sistemas, pero son como unos contenedores, son como unos aparatos que están sostenidos en una base tubular. Y ahí metes una moneda y puedes estacionar tu vehículo. Bueno, en algunas ciudades en Israel, ellos tienen así unas cosas parecidas, unas como alcancías en las calles, y a eso le llaman sedik o sedak, que es justicia. Para el judío, hacer justicia, y esto está interesante, en la tradición judía, ¿no? Hacer justicia es que yo, que tengo un recurso más que otro, yo se lo comparta. Y eso es hacer justicia. Fíjense qué interesante. Es que, ¿por qué? Porque justicia es igualdad. Entonces, yo tengo más recurso, entonces yo busco a quien le puedo ayudar y puede mi recurso traer a él algún impulso, alguna ayuda, para que haya justicia, para que todos podamos reconocer que Dios a todos nos da por igual. Entonces ellos entienden que si yo tengo más, fíjense, si yo tengo más que ellos, es porque Dios a mí me está dando, ¿para qué? Para que yo sea el canal y el medio de que ellos también sean bendecidos. Me parece eso muy bonito y muy extraordinario. Ok. Eso es lo que hay en el fondo de esto. Pero obviamente, como acabo de decir, esto tiene dentro recursos. Esto tiene que ver con finanzas. Y ustedes saben, me llama la atención porque a lo mejor me voy a meter en problemas. No sé si me vaya a meter en problemas, pero voy a decir algo. ¿Qué creen? El primer problema que tiene aquí la iglesia tiene que ver con recursos. Con este contexto que te di, que no sé si lo expliqué bien, si no lo expliqué bien, me mandas un mensaje y lo escribo. A veces creo que escribo mejor de lo que hablo, si no te lo escribo. Pero el fondo de esto, no sé si lo expliqué bien, son recursos. O sea, algunos decían, oigan, apóstoles, se han juntado mucho dinero, hemos hecho una gran colecta, hemos hecho una gran recaudación de recursos, y a mí me parece que no está siendo justa la repartición. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Entonces yo
estaba sorprendido al entender esto porque dije, ah, caray, fíjense, uno de los primeros problemas que ellos están teniendo es con el asunto de el dinero, los recursos. Inevitablemente me recordó a lo que pasa hoy. ¿Cuánto problema hay con el asunto de los recursos? Casi la mayoría de las personas han sido en algún aspecto afectadas por los asuntos financieros. Pero qué interesante, porque la decisión que ellos toman es fabulosa. Ellos se dan cuenta, los apóstoles, que ellos están quedando en una posición, en una condición muy difícil, porque hay una situación de recursos que ellos están manejando. Y vean qué sabiduría. Es cuando ellos dicen, a ver, no podemos, si no nos detuvimos por el hambre, no nos detuvimos, fíjense, por los azotes, no nos detuvimos por la persecución, no nos detuvimos por el encarcelamiento, no nos vamos a detener, escuchen esto, no nos vamos a detener por problemas financieros. Ellos podían haber, fíjense lo que voy a decir, y bueno, denme oportunidad, ¿va? Iba a decir, denme chance, no sé si se entienda esa palabra en todos lados, pero denme oportunidad de decir esto. Ellos pudieron haberse convertido en empresarios, en gente que ocupara tiempo manejando dinero e incluso pensando en cómo vamos a multiplicarlo para ayudar a más gente. Y alguien pudo haber dicho, eso no está mal, eso está bien. Pero el Espíritu Santo, me encanta cómo el Espíritu Santo, gracias Ángeles, tienes toda la razón. ¡Wow! ¡Qué madurez! Gracias, tienes toda la razón. Vemos allí un grado de madurez extraordinario. Sabios por el Espíritu, ellos entendieron, no, yo puedo ahora convertirme en el pastor empresario, y soy un empresario. Y ahora me gustó lo de las finanzas, y creo que cada vez me gusta más. Y ellos, el Espíritu llegó y les dijo, hey, espérate. Y por eso publiqué hace un rato, zapatero a tus zapatos. Yo no sabía si le iba a poner a la transmisión así, zapatero a tus zapatos. Alguien dirá, pues ¿de qué se trata? ¿De lo que dice el dicho? ¿O cómo se llama el programa hoy, verdad? ¿Cómo se llama este programa? Pero zapatero a tus zapatos. O sea, el Espíritu Santo le dice, a ver, ¿sabes qué? No es tu trabajo, no es tu asunto lo financiero. Se lo dijo a ellos, ¿va? Yo respeto, yo sé que hay gente muy financiera. El otro día yo decía en un lugar donde me invitaron a compartir, yo les decía, ¿por qué de repente vemos a un empresario exitoso y que es conferencista o es pastor y decimos, no, yo quiero ser así, pero tú de finanzas no sabes ni papa, pero a fuerza quieres ser financiero porque te das cuenta que ser financiero, pues bueno, te da la posibilidad de tener una mejor vida? Ellos sabiamente, para no detener el crecimiento, sueltan todos esos recursos. Interesante, ¿no? Interesante, sueltan todos esos recursos, y esos recursos ahora, por eso es que vean las características de los que escogieron. ¿Cuáles eran? O sea, tú no pides esas características para personas que van a poner un plato en la mesa. O sea, el punto no es, la función que ellos estaban haciendo no era poner platos en la mesa. O sea, no eran meseros. Esa es la manera en que es la manera en que lo escribió quien es Lucas ahí en el libro de los Hechos. Pero ellos más bien lo que están haciendo, lo que vemos aquí, es que por el asunto financiero, esa iglesia se pudo haber detenido. Qué interesante. Y aquí hago un llamado a todos. A los pastores, que sé que hay pastores que de rebote ven esta enseñanza, o la pueda ver un pastor y pase por aquí. Pero también le quiero hacer un llamado a todo el cuerpo de Cristo. Oigan, no podemos seguir teniendo esas fallas con lo financiero. Tenemos que dejar nuestro corazón delante de Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón en sinceridad delante de Dios. No podemos dejar que nuestro corazón, el dinero, y el dinero no es malo,
ya sabemos, pero lo que daña es ese amor, ese apego, ese considerar el dinero como algo tan importante que ya me desvió de lo que es principal. Me encanta ver esto en ellos. Ellos dijeron, no podemos, no podemos estar invirtiendo tanto tiempo en a ver cómo distribuimos, multiplicamos estos recursos. Y es más, ya la gente por los recursos ya se están dividiendo, ya dicen, ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué no se distribuye correctamente? Eso me recordó, y le llamo a todos los congregantes, a todo el cuerpo de Cristo que hoy escucha. Tenemos que superar esto. Por supuesto, los pastores tenemos que abrir nuestro corazón en sinceridad, y nosotros recordarnos a nosotros mismos y delante de Dios que no trabajamos ni servimos por dinero. Pero también las personas que recuerden, tú recuerda que lo que siembras, eso estás haciendo, lo estás sembrando, lo estás depositando en una tierra y lo estás sepultando, lo sepultaste, lo dejaste ahí, deja que muera. No, córtale el hilo. Yo siempre he dicho que hay un hilo invisible entre el corazón y el dinero, que la gente supuestamente, perdón que sea tan sincero, ¿vale? Denme oportunidad. Si no estás de acuerdo conmigo, está bien, ¿vale? Pero dame oportunidad de decirlo. ¿Cuántas veces la gente tiene un hilito de su corazón a sus recursos y dicen, yo sembré eso? Pero parece que tiene un hilo, no lo sembró porque todo lo tiene agarrado, y dice, ¿y a dónde se fue? ¿Y qué hicieron con ello? Y ya se compró unos zapatos del pastor. Y ya, yo acá en México, y lo digo, no me da pena decirlo, yo no tengo vehículo. Y muchos piensan, no, es que usted debería tenerlo. Yo sé que yo debería de tener un vehículo. Pero aparte, alguien dirá, ¿por qué no tiene vehículo? Lo mínimo es que debería tener un vehículo. Y otros dirán, cuando ya haya un vehículo, van a decir, ¿y por qué se compró el vehículo? Y luego con llantas nuevas, seguro. ¿Cuánto le costó esa llanta? Seguro esa llanta fue parte de mis diezmos. Ahí va mi diezmo. Entonces, no, a ver, familia, amigos, a mí me dice algo esto que estamos viendo aquí. Tenemos todos, ministros, pastores, iglesia, poner nuestra vida delante de Dios. Y perdón que lo diga así, alguien dirá, pastor, pero si estamos, Dios está en nosotros. Sí, pero tenemos que ser conscientes precisamente de eso, que estamos delante de Dios. Los que servimos, no servimos por dinero, no lucramos con el evangelio, pero tampoco el cuerpo de Cristo debe de castigar, tampoco debe de castigar a los ministros, y de una manera a veces se les castiga tan fuerte que cuando una persona se molesta, y ya estoy sacando aquí el asunto, ¿verdad? Cuando una persona se molesta y dice, ahora por eso no voy a diezmar. Y dice, ¿por qué pasa eso? Entonces la gente, como en este caso ellos decían, ¿a dónde va todo el recurso? Le dan más a esas mujeres que a estas. Todo eso, fíjense qué importante es la madurez en el cuerpo de Cristo. Qué importante es la madurez en el cuerpo de Cristo. Qué importante es la madurez. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la madurez en el cuerpo de Cristo? Porque nos va a permitir a todos servir. Fíjense, servir con el propósito correcto. Todo el cuerpo. Sembrar, escuchen, sembrar con el propósito correcto. Fíjense, que las riquezas del reino que están en nosotros fluyan en abundancia. ¿Y qué? Y entonces podamos ver las riquezas de Cristo, y como me gustó ese concepto judío, y se puede ver justicia, ¿verdad? Esa riqueza de Cristo fluyendo por todo el cuerpo. Entonces los apóstoles, ¿qué hicieron? Los apóstoles hicieron algo interesante.
Gracias, dice Didi Sansan. Es que nuestra nueva naturaleza da sin condición. Por supuesto. Pastor, pero ¿para qué es la ofrenda? Pastor, pero ¿para qué es el diezmo? Pastor, pero ¿para qué es? Pastor, pero ¿para qué es? Cuando tú siembras, vuelvo a decirlo, la siembra es un sinónimo de muerte, porque depositas una semilla abajo de la tierra y para que esa semilla dé fruto tiene que morir y quedar sola. Te recomiendo que siembres, pero que en verdad siembres, que dejes que eso que depositaste allí quede. Por supuesto que hay cosecha, la cosecha no tiene que ver jamás en número, no tiene que ver con lo que sembraste, porque sembraste una semilla, pero ¿cuánto se cosecha? ¡Wow! Tremendo. No se compara. Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Porque esto te lo encuentras aquí. Ellos tomaron una decisión extraordinaria. Ellos dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que escoger. Y vean las características. Hay que buscar, versículo 3. Hechos 6, versículo 3. Fíjense qué bonito. Fíjense qué padre. Entonces, busquemos, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Por supuesto, de buen testimonio. O sea, personas que no tuvieran rasgos ¿de qué? De avaricia, rasgos, problemas con los asuntos financieros, una fijación con lo material. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos tenían una gran labor, que era manejar esos recursos de la manera más correcta, y eso sobrepasaba ya la mente humana y necesitaban, obviamente, la dirección de Dios y también sabiduría. Qué interesante. Por eso digo, eso de servir las mesas que vemos aquí, pues la verdad no era un asunto de poner un plato en un tablón. No estaban poniendo un plato, no se referían a eso. Se referían a administrar correctamente todos los recursos que fluía. Si ustedes leen antes, ¿se acuerdan? Había tales recursos que cuando el Espíritu Santo empezó a transformar la vida de ellos, muchos traían sus propiedades a los pies de los apóstoles. Traían el precio de sus propiedades a los apóstoles. ¿Para qué? Para que fuera distribuido en aquellos que tenían necesidad. ¡Qué extraordinario! Yo siempre digo, ¿y quién les dijo a ellos que lo hicieran? Pues obviamente el Espíritu Santo, la transformación que ellos estaban teniendo, tenía como resultado esas acciones. Maravilloso, maravilloso. Entonces, escogieron a algunas personas, pero voy a seguir para poder terminar en este día. ¿Qué buscaban en ellos? Escribe esto. Estaban buscando personas que fueran responsables para responder, que tuvieran responsabilidad, porque estaban buscando quien respondiera al encargo que se estaba dando. Entonces, hoy el Señor quiere seguir buscando personas en este crecimiento que está sucediendo. Está pasando en todos lados. Está pasando en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en África. El reino se está extendiendo, pero hay que poner atención. El Señor está buscando una generación a la que se le pueda encargar ciertos trabajos. Y me encantaría que pusieras ahí en tus notas, ponlo como pregunta. Yo soy una persona a la que se le puede encargar un asunto del reino de Dios. Porque el Espíritu Santo está en una búsqueda de una generación a quien se le puede encargar. Hechos 6, versículo 3 dice, bueno, entonces busquemos, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes encarguemos. Esta palabra encargar significa colocar. Fíjense qué interesante. Colocar significa asentar permanentemente. Significa designar, constituir. Significa encargar, establecer. Significa hacer perfecto. Significa establecer o señalar a alguien o constituirlo en una posición. Hechos 6, versículo 3. Hechos 6, versículo 3. Entonces, es interesante esta palabra porque es una palabra que lleva una función, pero también es una constitución dada por Dios. Es un establecimiento de una función en el reino de Dios. Por eso, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. No menosprecies el tiempo de las aparentes pequeñeces. No menosprecies esas cosas que son pequeñas y que tú dices, bueno, esto no es tan importante, lo haga o no lo haga, no importa tanto. Quiero decirte hoy algo. Los tiempos de las pequeñeces son muy importantes porque es allí donde se ve verdaderamente nuestro corazón. Sirve en lo secreto y en la humildad de lo que el Señor te encarga. No sirvas por una posición. No cometas el error de servir hasta que tienes una posición. Ni sirvas por una posición. Servimos al reino. ¿Y por qué no buscamos una posición? Porque ya estamos en la mejor posición. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. No podemos tener una mejor posición que esa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí todos los días? Tenemos que estar sirviendo en la humildad y en la sencillez de cada encargo que el Padre nos está dando. Sé fiel, sé excelente. ¿Por qué? Porque el reino está creciendo, el reino se está extendiendo y el Señor está buscando, yo estoy convencido de ello, personas fieles que se les pueda hacer un encargo, que abracen su único propósito, que abandonen sus propósitos personales, que abandonen sus intereses, que abandonen sus proyectos y que abracen el propósito eterno del Padre. Así es, servir por un encargo, gracias Didi, y no por un cargo. Eso es fundamental. Estos 7 hombres, escribe allí, estos 7 hombres no murieron anónimos, pasaron a la historia. Aunque sus nombres no eran muy bonitos, yo te recomendé la semana pasada o antepasada que tú podías ponerle cualquiera de esos nombres a tus hijos. Aquí en México creo que sí puedes cambiar nombres, no sé si allá en Colombia o en Argentina los puedan cambiar y le puedes poner a tu hijo Parmenas o Timón. Pumba ya no, porque ese no está ahí en la Biblia, pero Timón sí se lo puedes poner. Como sea, pero piénsenlo, piénsenlo. Estos hombres responsables que aceptaron el encargo, quedaron sus nombres para siempre ahí en las Escrituras. ¿No es extraordinario? ¿Por qué quedaron sus nombres para siempre? Porque asumieron responsabilidades. Es tiempo de que tú le digas al Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, no busques más. Dios lo que va a hacer es, como lo dije hace un rato, va a empezar a abrir áreas que tú nunca te imaginaste. Va a empezar a abrirte puertas que tú nunca pensaste. Porque no es por ti, es por su reino. No es por ti, es porque todo sea lleno de Cristo. Pero vas a ser incomodado. Vas a ser incomodado al grado, escribe, de que Dios te va a mandar, te va a llevar, te va a impulsar a hacer cosas que pensabas que tú no podías hacer. ¿Escuchaste? Te va a llevar a hacer cosas que pensabas que tú no podías hacer. Porque eso va dentro de tu identidad correcta. El problema es que estamos muy engañados con todo lo externo de nosotros mismos.
Pero en cuanto recuperamos nuestra identidad, en cuanto nos conocemos mejor, nos empezamos a dar cuenta que cosas que pensábamos que no podíamos hacer, el Espíritu Santo nos empieza a mostrar que no solo las podemos hacer, sino que las debemos hacer, que las podemos perfeccionar para la gloria y el extendimiento de su reino. Por eso ellos dijeron, tenemos que hacer lo que es justo. ¿Y qué es lo que es justo? Que esta iglesia en el versículo 2 dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es justo? Escribe, lo que es justo es que nunca abandonemos la palabra. Y Jesús dijo, las palabras que yo les he dado son espíritu, pon allí, y son vida. Son espíritu y son vida. El Espíritu Santo les mostró que ellos habían llegado hasta ahí. Fíjense qué maravilloso. Ellos habían llegado hasta ahí y estaban teniendo ese crecimiento y estaban teniendo ese avance tan importante por la vida que portaba esa iglesia. Por eso, esta iglesia no dejó de crecer porque hubo alguien que se preocupó por lo que es justo. Yo me he encontrado también con personas que se congregan en alguna iglesia, en algún lugar, y que muchas veces ellos dicen, pero pastor, en la iglesia donde yo estoy, pasa esto, pasa aquello, pasa esto, pasa lo otro. En este ejemplo que nosotros vemos, hubo alguien que se preocupó por hacer lo que es justo delante de Dios. Tú haz lo que es justo. Tú preserva esa vida que portas, que es la vida de Cristo. Escribe esto. Cuida la vida de Cristo que te ha sido impartida. Porque esta iglesia, como lo acabo de decir, que estaba teniendo un crecimiento inexplicable en el sentido humano, sucedían cosas maravillosas, pero estaban siendo tentados ¿a qué? A descuidar la vida por la administración. Entonces, lo que ellos están cuidando con esta decisión es la vida, y eso es justo. Porque sabían que sin vida, escribe, sin vida, el fin es cuestión de tiempo. Si nosotros descuidamos la vida que portamos, si nosotros descuidamos la vida, el final es cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que no debo descuidar? Pon allí. ¿Qué es lo que no debo descuidar? La palabra de vida, la verdad. No es lo mismo las palabras que la palabra. La palabra está hablando de una persona. ¿Y cuál es esa persona? ¿Quién es? Obviamente tú lo sabes. Esa persona es Cristo. Ellos estaban entendiendo, no podemos descuidar esta vida poderosa, este Cristo que tenemos nosotros dentro. Por eso escribe, tenemos, y es importantísimo, es fundamental que esta generación no descuide a Cristo. Como ellos, en esta generación, no exactamente igual, pero ellos también fueron tentados ¿a qué? A distraerse con algunos aspectos que trae el crecimiento. Estuvieron tentados a cambiar sus prioridades. Estuvieron tentados a administrar su tiempo de una manera diferente. Pero gracias a Dios, porque hubieron personas que por el Espíritu entendieron que no podían descuidar la vida
que hacía que eso glorioso sucediera. Hoy tenemos que levantar una generación que no descuide a Cristo, que esté enfocada, que vea a Cristo como el centro, como el todo, como el único. Poner nuestros ojos en Él. Una generación hambrienta de conocerle más. Una generación hambrienta, y voy a decirlo así, y necesitada de Dios a tal grado, como dice la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Sí, porque el reino, escuchen esto, se mueve el reino a través de aquellos que Dios es todo, que su posesión máxima y su única posesión es el Señor. Su única posesión es el Señor. Y aquellos que tienen conciencia que si no tienen al Señor, no tienen nada. Pero por supuesto que juntamente con Cristo, ellos lo tienen todo. Ahí es donde el reino se mueve y se acelera. Porque la gente que tiene al Señor como todo, como lo único, no solo como lo primero, sino como lo único y el todo, escucha su voz. En ese ámbito la obediencia es natural. Y en ese ámbito el reino se mueve, el reino se acelera. Entonces, descuidar la palabra, escribe allí, descuidar la palabra puede traer afectación o no puede traer. Descuidar la palabra, o sea, descuidar Cristo, descuidar la verdad, como dije el domingo, el alimento, el pan de vida que es Cristo. Hacerlo a un lado traerá afectación a todas las áreas, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad. Ellos dijeron, versículo 4, ¿cómo dice el versículo 4? Y nosotros, dice el versículo 4, y nosotros, estoy buscando aquí, y nosotros persistiremos. Pon ahí la palabra persistir. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y nosotros, ¿cómo dice? Y nosotros persistiremos. Escribe, la iglesia. A ver, esto es bien importante. La iglesia tiene que recuperar esta verdad espiritual. Tiene que ser persistente. A ver, chicos, familia, quisiera aquí que pusiéramos todos mucha atención. ¿Por cuánto tiempo el Señor te salvó? ¿Por cuánto tiempo eres, perdón por decirlo así, ¿vale? Denme chance. ¿Por cuánto tiempo te llamó para ser cristiano? ¿Por cuánto tiempo vas a permanecer en una iglesia? ¿Por cuánto tiempo vas a estar sirviendo? ¿Por cuánto tiempo? Es increíble. Nos hemos olvidado que esta salvación que portamos es eterna. Hemos muchas veces pensado que voy a ver cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo voy a estar yo aquí congregándome con este pastor. Yo no sé cuánto tiempo, voy a ver. Y la gente le pone un tiempo a lo que no debería de tener un tiempo, a lo que debería de ser permanente. Esta iglesia perseveró en lo que es justo. Jesús dijo en Juan 8, versículo 31, exacto, por toda la eternidad, porque somos salvos. Hoy tenemos, bueno, no sé, no quiero parecer como que, no sé cómo decirlo, que le tiro, que estoy hablando muy mal de esta generación. No quiero parecer eso. Pero por el tiempo que tengo sirviendo como pastor, quiero decirte que hoy tenemos una generación de muy poco aguante. Hoy tenemos una generación de cristal. Pero alguien dirá, no solo, bueno, eso es en el mundo. No, también dentro de las congregaciones.
Y tenemos que recuperar esta realidad espiritual. O sea, dentro de nosotros tenemos una vida eterna. Entonces, persistir, perseverar, debe de ser una virtud natural que fluye de la realidad que tenemos en Cristo. Jesús dijo así, Juan 8, versículo 31 y 32. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y fíjense la consecuencia, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. O sea, en otras palabras, permanencia tiene que ver con discípulo. No puede haber un discípulo que no entienda y que no opere en permanencia. Ahora, permanencia no es que yo soy permanente. Escuchen, permanencia no es que yo soy permanente mientras todas las cosas suceden como a mí me gusta. Entonces yo estoy aquí. ¿Por qué estás aquí? Porque todo está, porque está como a mí me gusta. No siempre tienen que ser las cosas como a ti te gustan. No siempre tienen que salir las cosas como tú quieres. Permanencia no tiene que ver con lo que te gusta o con lo que no te gusta. Permanencia es una cualidad de nuestro espíritu. Entonces, dice que si eres su discípulo, tienes que tener esta cualidad de permanencia. ¿Por qué? Escribe esto, fíjate. Porque en esa permanencia conocerás la verdad. Ojo, en esa permanencia conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. Esa verdad te hará libre. Jesús le llama discípulo, literalmente, escríbelo ahí, esto te puede servir. Jesús le llama discípulo a una persona que lo ha abrazado permanentemente, que ha abrazado su verdad permanentemente, consistentemente, programadamente. Es una persona que no tiene lapsus brutus, decimos aquí en México, que no tiene etapas. Ah, sí, es que ya, pastor, me voy a tomar mi año sabático. Ah, ¿sale, pastor? Es que ya tengo 4 años sirviendo sin parar y ya, pues tengo que descansar un año. Cuando uno escucha cosas así, uno entiende que muchas veces la gente no está ubicada ni sirviendo como debe de servir en el Espíritu. Porque el Espíritu es el único que te puede llevar a esa tremenda potencia de servir, en donde en el Espíritu somos incansables. En el Espíritu somos poderosos. En el Espíritu no hay nada que nos detenga. Lo vuelvo a decir. ¿Cuántas veces yo he escuchado, ya voy a soltar la toalla, esto ya me cansó? Y todas las cosas cansan, quiero decirles, todas las cosas cansan si las hacemos en cualquier otro lugar, menos en el Espíritu. ¿Quieres disfrutar servir a Dios? Sirve en el Espíritu. ¿Quieres alegrarte y permanecer siempre fresco y contento sirviendo al Señor en cualquier ámbito y en cualquier área, sin cansarte? Hazlo en el Espíritu. Porque para el Espíritu servir es natural. Entonces, Jesús le llama a los discípulos. Para Jesús, un discípulo es aquel que ha permanecido. Y sobre todo, escribe allí, permanencia en la verdad. Esto es bien importante. Permanencia en la verdad. ¿Por qué? Porque el peor enemigo es el engaño. Quien no conoce la verdad, escribe esto, te va a servir. Quien no conoce la verdad va a abrazar cualquier mentira. Luego nosotros nos sorprendemos y decimos, ¿cómo es posible que ahora se creen esto? ¿Cómo es posible que se creen esto? ¿Sabes por qué? Porque no hemos formado a una generación que permanezca en la verdad. No hemos puesto énfasis, no hemos entrenado una generación que permanezca, que abrace la verdad.
que la anhele y que la desee como el máximo tesoro. Cuando no se conoce la verdad, se abraza cualquier mentira. Y la ignorancia, escribe, es el campo de cultivo del engaño. Es la plataforma para el engaño. Por eso se nota inmediatamente el aprovechamiento de todos aquellos que perseveran, ¿escuchaste? Todos aquellos que perseveran en capacitarse. Se ve inmediatamente su aprovechamiento, se nota el avance, se nota la estatura, se nota el crecimiento de aquellos que perseveran capacitándose y abrazando la verdad. Esto no es un asunto de qué tipo de pastor tienes o de qué tipo no sé, de que te tocó. Es que te entrenó ese hermano, ese es re bueno, tuviste tú un buen líder. No. Esto se trata de tu perseverancia, de tu pasión, de tu permanencia y de cómo tú abrazas la verdad. Es inevitable. Una persona que permanece en la verdad, es inevitable que todos demos testimonio, el mundo dé testimonio de su transformación. Por eso es importante, escribe, romper la pasividad. Las mentes pasivas siempre son cautivadas por el engaño, la mentalidad ociosa. Si tienes tanto tiempo, capacítate, llénate de la palabra. Satúrate de la verdad. Hay muchas cosas que tú y yo no sabemos. Tenemos que seguir creciendo. ¿Por qué? Porque en el crecer en la verdad, nuestra vida empezará a ser en mayor medida transformada. Nuestra alma lo necesita. Nuestra alma necesita la revelación de Cristo para ser transformada. Por eso yo quiero tomar este tiempo también para exhortarles, para invitarlos a que se discipulen. Si tú eres un pastor y me estás escuchando y has abandonado el discipulado porque dices, es que ¿sabe qué? Yo empecé un discipulado, pero ya nadie vino y solo me quedó uno y mejor lo cerré. Yo te voy a invitar a que discipules, a que entrenes, pero no digas cualquier cosa. Tampoco me estoy refiriendo a que digas, bueno, pero ¿qué enseño? Bueno, voy a empezar desde el Génesis y a ver hasta dónde llegue y seguro, no sé, en el 2080 llegaremos al Apocalipsis y con eso ya tengo para discipular 50 años que tengo de vida. No es dar información. Ya lo dije hace una semana. Discipular es edificar la vida. Es nutrir esa vida poderosa que ellos tienen en Cristo Jesús. Es ser un facilitador de que su alma, por el poder del Espíritu Santo, sea transformada. Pero yo soy facilitador de eso porque mi alma fue transformada también y está siendo transformada. Entonces, hoy yo te invito a que tú tomes un compromiso. ¿Un compromiso para qué? Para discipularte, para entrenarte, pero sobre todo, ¿sabes para qué? Para permanecer. Si esta generación no permanece en la verdad, seguirá habiendo tantas palabras tan diferentes. Mira, te voy a decir los apóstoles que veían. Ellos sabían que en el crecimiento del cuerpo de Cristo, en el avance de la estatura, en la edificación de todos los santos, ellos sabían que en algún momento iba a llegar la unidad de la fe. Eso está extraordinario. Ellos sabían que es inevitable. Si la iglesia empieza a madurar, la unidad de la fe es una consecuencia natural. Ellos ya veían desde el principio cómo había tantas corrientes tan diferentes que distorsionaban la verdad. Pero ya como lo dije hace un rato, todo ese engaño es por causa de la ignorancia. Pero si tú y yo tomamos una decisión de quebrar la ignorancia de nuestra vida y de ser permanentes y comprometidos en el discipulado,
y comprometidos en el entrenamiento, comprometidos en el conocimiento de la verdad, va a ser inevitable el crecimiento, la madurez y la unidad de la fe. Y va a suceder lo que ya está sucediendo ahora en el crecimiento. La misma palabra, ¿no les ha pasado? Pastor, la misma palabra que usted dio aquí en México, la están dando allá, ¿dónde? En Colombia, la están dando ¿dónde? Allá en Canadá. ¿Qué cree? La misma palabra, el Señor está diciendo lo mismo en Europa, está diciendo lo mismo en África. ¿Por qué? Porque la unidad de la fe se da en el crecimiento. El Espíritu Santo no está diciendo 20,000 cosas, familia. Chicos, el Espíritu Santo no está diciendo, el Espíritu Santo no tiene 20,000 mensajes. El Espíritu Santo está dando una palabra a todo su cuerpo. Solo la pregunta es, ¿qué es lo que está escuchando el cuerpo? ¿Qué es lo que está escuchando la iglesia? Tenemos que escuchar permanentemente y persistir en la verdad. Esta iglesia entendió que eso era fundamental para que ese crecimiento que estaban teniendo no se detuviera. Era persistir en la verdad. Por eso es importante recuperar esta palabra. Gálatas, todos vamos a Gálatas, capítulo 6, versículos 6 al 9. Denme 5 minutos más. 5 minutos más. Gálatas 6, versículos 6 al 9. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Fíjense qué maravilloso. El que es enseñado en la palabra. ¿Cuántos de aquí son enseñados en la palabra? Fíjense, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. ¿Por qué el apóstol Pablo toca ese punto? ¿Por qué el apóstol Pablo, fíjense qué maravilloso, por qué el apóstol Pablo, voy a decir esto, empieza a hablar y busca que se guarde? Fíjense qué maravilloso, qué interesante. ¿Por qué el apóstol Pablo cuida a aquellos que están instruyendo en la verdad a otros? ¿Por qué invita a aquellos que están siendo enseñados a que participen, a que compartan, a que sean generosos con aquellos que les instruyen? Porque es valiosísimo, escribe ahí en tus notas, chicos, es valiosísima una persona que te comparte la verdad. Escucha esto, es valiosísima la persona que te comparte la verdad. Porque, escucha esto, mira, porque lo que hoy tú estás recibiendo de la verdad te estará librando del engaño mañana. Es así de poderosa la verdad. Una persona que te comparte la verdad te está librando del engaño futuro. Por eso el apóstol dice, versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero fíjense, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero si en el versículo 6 está hablando de que le participes al que te enseña, entonces significa, pon en tus notas, discípulos, pongan en sus notas que participar de toda buena dádiva, participar y ser generoso con el que me enseña, es sembrar para el Espíritu, porque está hablando de lo mismo. No sé si me estoy explicando. Yo sé que los numeritos pueden empezar a bajar y algunos se vayan a salir y dicen, se me fue la señal. Se me acabó el internet. El módem se explotó. Yo sé que puede suceder ahorita y los numeritos empiecen a bajar. Porque dicen, ya va a pedir una ofrenda. No va a pedir una ofrenda porque ahorita de todos modos ni cómo le hagas para sembrar. Pero escucha esta palabra, porque yo muchas veces no lo pensé mal. Cuando decimos el que siembra para el Espíritu, tú te estás imaginando
Fíjate, el que siembra para el espíritu, tú te estás imaginando que estamos hablando de todo lo que yo recibo en mi espíritu, de leer la escritura, de orar, de ayunar, de ir a la iglesia. Estoy sembrando para mi espíritu. No, aquí dice que el que siembra para su espíritu es el que participa de toda cosa buena al que instruye, al que le instruye. ¿Al que le instruye sobre qué? Ve qué maravilloso, sobre la verdad. Porque la verdad, acuérdate lo que veníamos viendo en la iglesia. Ellos entendieron que había que cuidar que la verdad fuera siempre expuesta a la iglesia. Que la verdad fuera siempre impartida a los hijos de Dios. No nos cansemos. Por eso dice el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces también habla de la permanencia. Qué maravilloso, la permanencia en la generosidad. La verdad, escribe, la verdad te hace libre del engaño. Y la verdad te hace libre del engaño y también te hace libre de la pérdida de tiempo, porque el engaño te hace perder tiempo. El engaño te hace creer que hoy es muy divertido esto que está pasando, pero mañana, por no conocer la verdad, puedes perderlo todo. Una verdad, escribe, te puede liberar de años de dolor. Así de importante es la verdad. Una verdad. A mí me encanta esto. Yo he experimentado eso. Una verdad que llega a nuestra vida. Yo no sé cuántos de aquí les ha sucedido. Una verdad, fíjense, que llega a tu vida. Una verdad que llega a tu vida te libera. Te libera de años de dolor. Una verdad que llega a tu vida trae un avance de algo que tú te has esforzado por mucho tiempo y que no has podido avanzar. Pero cuando llega una verdad, ¡pum!, produce un avance. Y eso no tiene valor. Eso es extraordinario. Eso es maravilloso. ¿Se cayó la red o ya regresó? Creo que ya regresó. Una verdad puede liberarte de años de dolor. Por eso discipulado es algo fundamental y es algo serio. Y por eso nuestro vínculo con la verdad son también los edificadores que el Señor usa para que tú la puedas conocer, la puedas disfrutar y pueda haber avance en tu vida. Entonces, en conclusión, y ya se me fue el tiempo, perseveremos. Perseveremos. Quiero quedarme con esa palabra. Perseverancia. ¿En qué? Perseverancia, persistir en la verdad. No abandonar. Continuar adelante. No detenerte. Toma la responsabilidad. No te frenes. Dije hace un rato, hoy quisiera terminar diciendo esto. Comprométete en permanecer en el conocimiento de la verdad. Así es, gracias Ángeles. Dice, la verdad tiene un cuerpo, la iglesia, y habla. La verdad nos hace libres. Así es. Cristo es la verdad. Gracias, Sibet. Gálatas 6:10 dice Ofe, en toda oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gracias. La verdad produce un avance. Gracias. Gracias por todo. Yo sé que tú sabes esto y qué bueno que lo sepas. Pero llegó el tiempo de que lo echemos a andar. ¿Por qué? Porque cuando venga el reto, cuando venga la dificultad, cuando venga la tentación, cuando venga la distracción, me refiero a la tentación no pecaminosa, sino la tentación a desviarte, a detenerte, a cambiar de dirección. Tú digas, no, no.
Yo permanezco, abrazo la verdad. Jesús entendió, ¿quiénes son mis discípulos? Si permaneces, si mi verdad, si mi palabra permanece en ti, si permaneces en mi palabra, eres verdaderamente mi discípulo. Wow. Los apóstoles, aunque fueron tentados, la tentación financiera estaba a su alrededor, gracias a Dios por el Espíritu Santo que les recordó, no, permanezcan en la verdad, permanezcan en la verdad. Y ellos dijeron, no podemos, no debemos, no es justo que abandonemos la verdad, que descuidemos la verdad, no es justo. Es más, nos dedicaremos, eso ya ahora, ya ni digo cómo se critica. Pero qué importantes son todos los edificadores que invierten su vida, han invertido su tiempo, han invertido sus recursos, han invertido todo lo que tienen por ser perfeccionados en la verdad y traernos una palabra. Qué valioso es eso. Por eso Pablo dijo, comparte todo lo bueno con ellos, porque es importante. Porque lo que siembras para el Espíritu, lo que siembras para el Espíritu, eso va a traer una ¿qué? Va a traer una cosecha maravillosa de ¿qué? De vida. Segarás vida y vida abundante. Papá, muchas gracias.